cuestiones políticas. Está bien. Entonces vamos a pasar a ver pH. Pero antes de eso me gustaría saber si tienen alguna duda con respecto al agua. Si yo tengo, quisiera presentarles algo extra que no, que acabo de visualizar. Entonces, acabo de armar una diapositiva hace unos 5 minutos para ilustrar el punto que quiero comentarles. Con respecto al agua, desde luego. Entonces tenemos la molécula de agua, es un tetraedro imperfecto, no es perfecto. La hibridación del átomo central, el oxígeno, es sp3, eso lo sabemos muy bien. Entonces es un tetraedro similar al Boeing y tiene diferentes propiedades físicas y químicas que hemos estado describiendo. Tiene 2 hidrógenos y tiene un par de electrones libres del otro lado de la molécula. Si partimos la molécula, tenemos que la molécula es polar, una parte positiva y otra parte negativa. Pero es un tetraedro imperfecto y la hibridación es sp3. Entonces, si comparamos, por ejemplo, esta molécula con otra molécula muy similar en términos estructurales, como es las que formaría el carbono. El carbono, pues bueno, tiene hibridación sp3, eso lo vimos en el curso pasado. Y de esa manera, pues bueno, puede formar diferentes estructuras. Una de las estructuras que puede formar en hibridación sp3 es formando enlaces covalentes consigo mismo, con el carbono. Y de esta manera, pues bueno, forma estructuras muy piramidales y extremadamente estables. Entonces aquí la hibridación es sp3. La estructura geométrica es un tetraedro perfecto. Entonces tenemos un tetraedro perfecto que se va acomodando, se va apilando conforme se van agregando átomos de carbono. Y ese tetraedro perfecto nos da una estructura que finalmente lo veríamos en términos físicos como el que tenemos ahí, que es el diamante, ¿no? Es un diamante, esa es la estructura que nos da. Y el diamante, como ustedes saben, es el material más que... Bueno, las chicas pueden decir el material más bonito del mundo, y es válido, está bien, es el más bonito del mundo. Pero pues Efraín ya dio con la respuesta, nos dice que es el material más que... De los más duros, no sé si es el más duro. Es el más duro. Es el más duro que podemos encontrar en la naturaleza. Y bueno, eso es lo que formaría, no formaría, esto es lo que forma el arreglo del carbono con hibridación sp3, estructura tetraédrica perfecta y con el mínimo de entropía y con una dureza extrema, ¿no? El acomodo estructural, pues, es evidente, es un tetraedro perfecto. Finalmente, en términos macromoleculares, podemos ver ya con nuestros propios ojos, pues es esta estructura geométrica, pues bastante regular, y eso es lo que se paga también, ¿no? La perfección en la estructura geométrica en el diamante. Y el tallado de los diamantes finalmente se lleva a cabo con el mismo diamante, o sea, consigo mismo, ¿no? Bueno, similares. Y se obtienen ya estos tallados, pero casi perfectos. Pues tenemos por acá otra molécula, también de carbono, con hibridación sp3, y es un tetraedro perfecto, igual que el diamante. El carbono tiene hibridación sp3 y su acomodo estructural tridimensional nos da un tetraedro perfecto. Solo que tiene aquí en cada vértice, en lugar de carbonos,
Ojo, muy importante. Arriba en el diamante es carbono-carbono y acá es carbono-hidrógeno. Y después, pues ya no hay más, o sea, ya no hay otro carbono, etcétera. Y la razón es porque tenemos hidrógenos, ¿no? Entonces, estos hidrógenos, si si existiese eso, pues tendríamos, o sea, un arreglo molecular macroscópico, pues tendríamos carbono, hidrógeno, hidrógeno y etcétera. Pero eso no existe, ¿no? No existe porque esta molécula, pues no forma estructuras macromoleculares como lo que tenemos aquí arriba, el diamante, y es el famoso, ¿qué? El famoso metano. Entonces, el metano, pues estructuralmente es un tetraedro perfecto, igual que el carbono de arriba del diamante. Tiene los ángulos también perfectos entre hidrógeno e hidrógeno. Y pues es un gas. O sea, de este lado, en términos termodinámicos, tenemos el mínimo de entropía. En un objeto, el mínimo de entropía. Y en este lado tenemos el qué? ¿El máximo de qué? Entropía. Entonces, misma estructura molecular, tetraédrica, en términos geométricos, ¿eh? En términos geométricos. Tetraédrica, solo que uno tiene el mínimo de entropía, el otro tiene el máximo de entropía, es un gas. Entonces, el famoso gas natural. Y desde luego podemos extraer la energía gracias a los que tienen hidrógenos aquí, ¿no? Pues es la gran diferencia entre estos diferentes materiales o materia, simplemente por el arreglo tridimensional. Entonces, todos son tetraedros, pero con quien esté enlazado, en este caso carbono-carbono, pues permite esta estructura, alcanzar esta estructura, este arreglo, y acá pues, es un tetraedro, pero tiene hidrógenos y no permite la formación de esta estructura, ¿no? Es un gas con máximo entropía, el famoso gas de hidrógeno. Entonces, pues eso es lo que nos dan estas pequeñas, entre comillas, diferencias entre las diferentes moléculas. Bien, ok, entonces si no hay preguntas aquí, o hay preguntas. Bueno, yo tengo una pregunta, pero es sobre los líquidos. Sí. Es que estaba viendo, bueno, había leído hace mucho tiempo que el vidrio es un fluido, que es un líquido. También el hule, creo. Entonces, mi pregunta es cómo, o sea, cómo se distingue, hasta qué punto puede llegar una cosa a ser un sólido y otro un líquido. Ok, esa es una muy, muy buena pregunta. A ver, vamos a ver si encuentro aquí mi presentación. ¿Qué presentación están viendo ahorita? Es que tengo dos ventanas abiertas de PowerPoint. ¿Cuál ven? ¿Cuál están viendo? El estado sólido. Estado sólido. Ok, es correcto, entonces. Entonces, tenemos en sólidos varios estados. Tenemos, desafortunadamente, esto no lo vimos en fundamentos de química. Debimos de haberlo visto, pero recuerden que nos recortaron el semestre. Entonces, esto no lo vimos. Entonces,
Entonces, este es el estado sólido. Entonces, tenemos diferentes sólidos. Tenemos los sólidos cristalinos, que son los que se forman por lo que llamamos celdilla unidad. Y esa celdilla unidad, imagínense que es como el diamante, el carbono entrelazado entre carbono, y te forma una estructura geométrica perfecta. Entonces, cuando esto va creciendo, te va formando estructuras macromoleculares, como en este caso los cristales, porque tenemos un arreglo de átomos de moléculas de cloruro de sodio. Son átomos esféricos, y entre ellos pues tenemos el sodio, entre cloro y cloro. Y en el ejemplo de aquí abajo es el óxido de silicio, y también te da un arreglo geométrico prácticamente perfecto. Y cuando va creciendo esa estructura, te da estructuras geométricas como las que tenemos aquí, ¿no? Entonces, como el diamante, prácticamente. Entonces, son los sólidos cristalinos. Entonces, es como si tú tuvieras infinidad de estructuras geométricas y los vas apilando y al final te da una macroestructura geométrica enorme. Entonces, es lo que vemos aquí. Y eso es gracias a la celdilla unidad. Entonces, esto es muy fácil de visualizar con muchos productos que vienen con estructuras geométricas. Y tenemos las cajas, y tú apilas cajas y al final te da una estructura enorme, ¿no? Geométrica. Pues tenemos a los sólidos amorfos. Los sólidos amorfos son aquellos que no tienen una estructura molecular a ese nivel nanoscópico o microscópico, y por lo tanto no te forman estas estructuras geométricas macroscópicas, y por lo tanto sus propiedades también son bien diferentes. Pues en el caso del vidrio, es un sólido amorfo, en donde este arreglo molecular a este nivel, pues no está bien establecido, no tiene forma, pues se conoce como amorfo. Y lo más interesante del vidrio es que no tiene, bueno, más bien al contrario, tiene movimiento, es decir, cada una de estas moléculas se está moviendo dentro del sistema y lo hace a una velocidad extremadamente baja. De tal forma que eso les lleva a ser un líquido, llaman sistemas fuera de equilibrio. En realidad están fuera de equilibrio y están viajando hacia el equilibrio. Entonces, si ustedes checan, por ejemplo, los vidrios de las catedrales europeas, si quitan un vidrio, encontrarán que tiene más o menos esta estructura, ¿no? Entonces, después de 500, 400 años, en la parte inferior tienen, son más gruesas que en la parte superior del vidrio. La razón es porque se está formando va en viaje hacia el equilibrio, se está moviendo. Sí, la gravedad está afectando, ¿no? Sus moléculas y la escala hacia abajo. La escala hacia abajo, sí, evidentemente. Y los está llevando a formar hacia dónde va, hacia dónde es ese viaje, hacia la formación de qué. ¿De qué? De una gota. De una gota. Sí, y en este caso una gotototota, ¿no? Así ella va, se lo va a formar una gotota. Entonces es un líquido finalmente, pero pues los físicos lo conocen como la materia fuera de equilibrio, pomposamente, ¿no? Pero es una gota, de una estructura molecular que está en viaje hacia su equilibrio. Y como es un líquido, pues al final va a formar una gota. Y bueno, hay gente que le dedica toda su vida a estudiar esto. Está bien, ¿no? La formación de una gota. Y eso es lo que tenemos con lo que llamamos aquí sólidos amorfos. Y como esto ocurre con el vidrio, pues ocurre también con muchas otras sustancias, como lo que acaba de comentar Efraín, con otros polímeros. Entonces, los polímeros pues dependen, son polímeros, son estructuras también macromoleculares de diferente longitud, pero son relativamente grandes o muy, muy grandes en algunos casos.
Y entonces no pueden formar una estructura geométrica nanoscópica o microscópica, eh, em, geométrica, o sea, molecularmente no tienen un arreglo, como aquí. Y por lo tanto, macromolecularmente, pues menos tienen un arreglo molecular. Y por eso tenemos la estructura de las gomas, como sólidos amorfos, ¿no? Y así es con la mayoría de los polímeros. Pero pues si los calientas, si tú calientas la sustancia, puedes hacerlo líquidos, y eso es lo que haces con los plásticos, por ejemplo. Lo haces líquidos y después lo pones en un molde y pues haces el objeto que tú quieras. Y eso es lo mismo que haces con el vidrio. Tú calientas el vidrio, lo haces líquido, literalmente. Entonces pueden ver cómo se funde el vidrio. Y después le vas dando forma o lo pones en un molde y le das forma al vidrio. Y esa parte, pues bueno, es muy interesante porque pues es fabricar cualquier tipo de objeto con el vidrio. Entonces, nada más imagínense cuántos frascos no tenemos en la casa con diferentes formas hechos con el vidrio y eso se hizo pues calentándolo y dándole una forma. Una vez que ya está caliente, pues el líquido o semilíquido y tú puedes moldearlo como quieras. Es lo mismo con las gomas, los plásticos, etcétera. Y bueno, eso es lo que tenemos con este tipo de estructuras. Entonces, podemos explicarlo relativamente fácil por el arreglo molecular a este nivel. No sé si respondí la pregunta. No, sí, 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 lo respondió. Es que se me hacía muy curioso porque, o sea, uno lo ve y no, pues parece un sólido, ¿no? Pero en realidad es una cosa muy densa que es un líquido como detenido en el tiempo, una cosa así. Sí, es un líquido detenido en el tiempo, pero entre comillas, porque se están moviendo muy lentamente. Y es eso muy rápido. Este, bien. ¿Alguna otra pregunta? No, ya no. Eso era eso. Sí, sí, Yo, sería curioso que el diamante tuviera movimiento, ¿no? Y también formara una gotota con el tiempo, así al revés. yo tengo una duda. ¿Cuál Sí, sería un ejemplo de solución hipotónica? O sea, por ejemplo, para que se deshidrate una célula. es muy interesante. Una solución hipotónica. Para que se deshidrate una célula sería al revés, necesitas una solución hipertónica. Entonces sería aquí al revés. Imagínate que la parte externa, aquí, es el citoplasma de la célula, ¿no? La parte que está en azul. Y la parte externa, y bueno, aquí sería externa, sería lo que está en el tubo. Entonces, la parte de la solución que está en el tubo tiene que ser, con respecto al citoplasma, tiene que ser hipertónica, ¿no? Y de esta manera va a tomar el agua del citoplasma y lo va a sacar. Pum, 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 lo saca. Entonces, ¿cuánta agua va a sacar? Pues va a depender de qué tan hipertónica es. Entonces, una solución muy saturada de sal, pues puede tomar casi la totalidad del agua del citoplasma. Claro, hay aguas que son difícilmente removibles de la superficie de algunas moléculas, de algunas proteínas, etcétera. Entonces son aguas residuales que no las vas a poder quitar con nada. Están prácticamente adheridas a la superficie y tienen su función, desde luego. Entonces va a tener una agua residual y eso es lo que ocurre, por ejemplo, con las famosas cecina de Yecapixtla o de aquí, que también es muy buena. Pues matan al animal, cortan la carne, lo hacen en rebanaditas delgadas y lo ponen en sal, de acuerdo en la salmuera. Y esta sal va a tomar el agua y pues lo va a chupar y es como la famosa uva pasa que también ya hablamos, le va a sacar el agua y eh, como se queda el citoplasma sin agua, pues prácticamente todo deja de moverse y esa parte es interesante. Se deja de mover
y entonces ya no hay flujos, metabólicos, las enzimas paran de moverse, no llevan a cabo la catálisis y por lo tanto se queda suspendida en el tiempo. Y con todas sus propiedades físicas y químicas, y en este caso, pues, nutrimentales, el asesino. Y así ocurre con, pues, infinidad de productos que se producen de esta manera por deshidratación. Pues tenemos plantas deshidratadas, frutas deshidratadas, carnes deshidratadas, no sé qué más, pues hay muchos más, seguramente, pues, productos deshidratados. Y con los conservas por mucho tiempo. Entonces, lo interesante aquí es cuando la célula se deshidrata y la célula está viva, o sea, no, en el caso de la asesina, pues ya matas al animal, ya el animal como tal está muerto. Pero en el caso de microorganismos, pues son unicelulares y no los puedes matar, o sea, le pones la sal o cualquier otra sustancia que saque el agua, puede ser polímeros, por ejemplo, carbohidratos, etcétera, polisacáridos, y estos sacarían la sal, perdón, el agua, y la célula quedaría suspendida en el, pues sí, en el medio, pero también en el tiempo. El tiempo ya no tiene sentido para la vida. Y eso ha ocurrido, por ejemplo, con los faraones, no sé si lo comenté, cuando son enterrados o sepultados, en este caso, bueno, puestos en una cámara, les ponen, pues, además de sus artículos preferidos, les pusieron, además de sus artículos preferidos, pues pan y en algunos casos cerveza, que fueron hechos con levadura. Y estas levaduras, pues, al secarse, pues quedan suspendidas en el tiempo. La famosa, ¿qué dijimos? La Bella Durmiente, ¿no? El Baby Out. Sleeping Beauty. Bueno, eso creo que está bien. La Bella Durmiente. Entonces, hace más de 5,000 o 4,000 o 6,000 años fueron suspendidos en ese medio, en esas condiciones. Se secaron, se durmieron. Y ahora que están descubriendo las tumbas, sacan el pan, sacan la levadura, le agregan o lo ponen en un medio adecuado para su crecimiento, las reviven, y hay un método para revivir estas levaduras, o sea, no se reviven así nomás aventándoles agua, así, como si fuera una planta, no, hay un método. Y pues bueno, despiertan. Pero fue un sueño nomás, dormir, es como dormir, un sueño de 5,000, 4,000, 6,000 años, y lo reviven, pero fue como haberse dormido ayer. Y las crecen y pueden hacer pan y cerveza con esas mismas levaduras. Es muy, muy interesante esa parte de cómo no engañar al tiempo, pero evitar el tiempo. El tiempo no tiene sentido ahí. No existe. Y tiene que ver con movimiento. Bien, ¿alguna otra pregunta? Y claro, en el caso de la asesina, pues eso es lo mismo exactamente. Matas el animal, le cortas la carne y suspendes la carne en el tiempo, de tal forma que tú puedes comerlo, no sé, 3, 4 meses, 5 meses, no sé cuánto dura el asesino, un año después, puede ser lo mismo con la carne seca, solo que ellos utilizan el sol para quitarle el agua. Bien, ¿alguna otra pregunta? Es que, bueno, me confundía un poco porque cuando dicen que necesitas hidratarte, pues dicen que tomes algo con electrolitos. Pero Ok, eso también es otra el situación. exceso de estos mismos, pues es el ejemplo que nos está dando, ¿no? Pero también el agua totalmente pura deshidrata. Entonces, como que, no sé, me confundía un poco que ambas cosas que son totalmente opuestas generen deshidratación.
Es correcto, pero en el caso de los electrolitos que te piden que tomes cuando te piden que los tomes cuando te estás deshidratando por diarrea generalmente, es decir, tu sistema no está reteniendo agua y por la infección que tengas, pues bueno, estás sacando el agua, te estás deshidratando vía el intestino. Es decir, hay algo que produce que genera que el agua de tu organismo se salga, ¿no? Entonces te deshidratas, eh, pues una infección, por ejemplo, por cólera, por la toxina, y eso genera que tú saques el agua vía los intestinos y bueno, te da unas diarreas impresionantes. Y la única forma, una de las únicas formas de tratar, pues es vía el suministro de una solución con electrolitos. Entonces, cuando tomas esta solución con electrolitos, los electrolitos pasan a tu sistema y retienen el agua. Entonces, hacen todo lo contrario de lo que está ocurriendo con la toxina. Entonces, la toxina genera que tú liberes el agua, lo saques a chorros, y los electrolitos que estás tomando recuperan esa agua. Entonces hacen que esa agua se retenga y de tal manera que tú ya no te deshidratas. Entonces, esas soluciones se crearon precisamente para salvar a los niños que se deshidrataban por diarreas. Entonces, tenemos el famoso Pedialyte. Entonces, tú lo puedes comprar cuando tienes una infección y una buena diarrea, y eso te va a ayudar bastante. Pero también lo puedes hacer, por ejemplo, los deportistas, los basquetbolistas, que son los que son un montón, y los de fútbol americano, etcétera, soccer, creo también, por la gran actividad física, pues sudan mucho. Entonces, lo que ocurre es pues, una deshidratación. Y para ello se creó el famoso Gatorade, ¿no? Entonces, el Gatorade es similar al Pedialyte para los niños que te venden en la farmacia. Y funciona exactamente igual que el Pedialyte, solo que es para deportistas de alto rendimiento, entre comillas. Cualquiera lo puede comprar y beberlo. Incluso si tienen una diarrea y no encuentran Pedialyte, pasan a cualquier Oxxo del camino y pues se lo toman y eso les va a ayudar bastante. No necesitan el Pedialyte exactamente como tal, sino con una bebida de este tipo, pues pueden ayudarse. Y el objetivo de esta bebida, pues es recuperar el agua que perdió por la sudoración y tiene electrolitos de lodo. Entonces, ese es el papel de los electrolitos. Y la otra situación que tú comentaste, que el agua pura, o sea, exageradamente pura, sin electrolitos también deshidrata. Y es cierto, porque si ustedes toman de estas aguas que anuncian mucho en la tele, antes lo anunciaban bastante, pero ya no tanto, eh, para adelgazar, ¿no? Recomendaban siempre para las chicas, y andaban siempre caminando lo que estuvieran haciendo, teniendo a un lado una botella de agua pura. Pues esas empresas lo que hacen es quitarle los electrolitos, entonces tienen su agua pura y lo más interesante aquí es que el agua no se absorbe en forma pura, o sea, tiene que tener electrolitos y eso es lo que hace que el agua pueda pasar a tu cuerpo. Entonces, si tú no tienes, si el agua que estás bebiendo no tiene electrolitos, pues simplemente pasa por tu intestino tal como entró. Entonces te da una diarrea. Esa agua que nosotros lo tenemos en el laboratorio y no es agua que se puede beber. Entonces, si tú quieres beber esa agua, tendrías que ponerle algún electrolito, por ejemplo, cloruro de sodio, cloruro de potasio, una sal, para poder beberla, porque necesitas de los electrolitos para que el agua pueda pasar a tu organismo. Y como todo, yo siempre comento, toda sustancia tiene una L de 50, es decir, una cantidad, una dosis, que al ingerirla pues causa la muerte. Y el agua también causa muerte. Entonces muchas de estas chicas que bebían agua de las embotelladas, ultra puras, muchas, pues, sí, algunas murieron por beber agua, porque se deshidrataron. Y bueno, el agua, mucha agua, también mata. Bien, ¿alguna otra pregunta? Yo Sí. de pequeña vi un programa donde vendían, o sea, bueno, te mostraban así el agua más pura, que porque lo sacaban de no sé dónde, de los glaciares, y la vendían carísima, y digo,
cómo la gente, ¿no? Por la moda compra esas cosas sin saber. Y bueno, cómo hay gente también que vende esas cosas. Pues sí, pero aquí la clave es que tú puedes beber esos productos, pero pues si lo bebes, si tienes una comida bien, en donde, pues bueno, finalmente tus alimentos tienen esos electrolitos, pues no va a pasar nada, ¿no? Pero si es una chica que solo bebe agua y no come, pues vamos a tener un problema. Más bien, la chica va a tener un problema. Entonces, de todo depende de cómo combines eso. Si solamente bebes agua, solo agua y nada más que agua, recuerden que tenemos por ahí varios trastornos, pues finalmente pues, puedes llegar a morir por esa razón, por tomar solamente agua. Agua con esa pureza, o sea, ultra pura, sin electrolitos. Pues si tomas agua, por ejemplo, con electrolitos, por ejemplo, el suero, te inyectan por la vena, pues puedes mantenerte tranquilamente sin ningún problema, siendo suministrado por esa vía los carbohidratos necesarios, los nutrimentos y con los electrolitos y pues te mantienes así por X tiempo. Mientras, por ejemplo, los que están en coma, la gente que está en coma, pues prácticamente están dormidos, no están muertos y están latentes. Entonces así es como son alimentados, así es como los mantienen vivos. Entonces no abren la boca para beber, sino todos se los suministran vía venosa, intravenosa. Ya están vivos, literalmente. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Podemos pasar a pH? Sí, ya es todo. Bien, bueno, nos gastamos media hora en esto. Y bueno, es por lo interesante del punto. Ok. Bueno, tenemos el agua. Tenemos el agua. H2O y sufre un proceso de disociación, puede formar protón o bien el hidroxilo, que es la forma que tiene la carga formal positiva o negativa, son especies iónicas. Y bueno, la molécula de agua puede separarse, formando estas dos especies. Y lo interesante es que tenemos un equilibrio, una constante de equilibrio. Entonces, en términos químicos, pues es similar a cualquier reacción. Entonces, tenemos la reacción A más B, te da C más D, pero en este caso sería A, te da CD, ¿no? Es la reacción que tenemos para la disociación del agua y tiene su constante de equilibrio. Entonces, las constantes de equilibrio tienen, se pueden ilustrar, se pueden analizar matemáticamente. Matemáticamente tienen esta forma. Entonces, la constante de equilibrio de una reacción es igual a el producto de los productos, o sea, la multiplicación de la concentración de los productos dividido entre el producto de los reactantes, la concentración de los reactantes. Entonces, los reactantes sería más B y los productos C más D. Pero aquí como no tenemos B, entonces B no está. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, la constante de equilibrio de esta reacción de disociación del agua
quedaría como está del lado derecho. Entonces, la constante de equilibrio de disociación del agua es igual a la concentración de protones por la concentración de hidroxilos dividido entre la concentración molar del agua. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuál es la constante de equilibrio? Entonces, la constante de equilibrio se obtiene experimentalmente. Y esa constante de equilibrio del agua se conoce bastante bien y es esta. La constante de equilibrio es 1.8 por 10 a la menos 16 molar. Entonces eso es lo que tenemos para el agua, ¿no? Su reacción de disociación. Esa es la constante de equilibrio. ¿Qué significa esto? Que del agua pura, ustedes tienen una fracción muy, muy pequeña que se disocia, que siempre va a estar disociada. Y esa fracción pequeña, pues bueno, va a estar formado principalmente por pues las especies iónicas, por los protones y los hidroxilos. Entonces de aquí surge todo el concepto de pH. ¿Qué es el pH? Es Una medida de la acidez, ¿no? Ok, tenemos la respuesta de Brian, que es una medida. ¿De qué? Acidez de un compuesto, sí. De la acidez. Ajá. No de un compuesto, sería de una solución. Siempre es de una solución acuosa. Ojo, estamos hablando del agua. Entonces, si estamos hablando de acidez, tenemos que referirnos no como un objeto, sino como una solución. Entonces, es una solución acuosa. Solamente las soluciones acuosas, en este caso, se puede aplicar el término de pH. Solamente a soluciones acuosas, muy importante, se aplica el concepto de pH. Solamente a soluciones acuosas se aplica el concepto de pH. Además, a ningún otro líquido se le aplica el concepto de pH. Solamente a soluciones ¿qué? Acuosas, donde el agua es ¿qué? Disolvente. El disolvente, correcto. ¿No? Entonces, una medida de la acidez de una solución, acuosa. Bingo. ¿Qué más? ¿Alguna otra respuesta? ¿Qué es el pH? La medida de la acidez, ¿no? Según yo sí es eso. Bueno, está aquí arriba, la medida de la acidez. ¿Qué otro concepto tenemos para pH? La concentración de iones, ¿no? O sea, eso. La concentración de Iones de hidrógeno. ¿iones qué? De hidrógeno. 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 ¿Cuál sería? Lo que tenemos arriba, ¿no? De protones. Iones hidronio. Vamos a quitar eso de iones hidrógeno y le damos un nombre. ¿Son protones o son iones hidronio? ¿De acuerdo? ¿Qué otra definición tenemos para pH?
De lo que les enseñaron en la prepa, en la secundaria, menciónenlos. ¿Qué les decían sus profesores con respecto al pH? ¿Qué es? A ver, vamos a ver. Ana Gaitán, Sí, ¿qué es el pH? pues me enseñaron que era el potencial de hidrógeno. El potencial de hidrógeno. Ajá, pero bueno, no dije porque no sabía. Bueno, pues eso fue lo que te dijeron, ¿no? Es lo que estoy preguntando. No, Sí, no que entiendan eso, sino que, pues, que digan lo que les dijeron. Ay. Les enseñaron. Entonces te enseñaron que era el potencial de hidrógeno. mm, Ok. ¿Y qué entiendes por potencial? Bueno, como hidrógeno, la cantidad que posee de hidrógeno. cantidad. Ok. ¿Y los demás qué entienden por potencial? A ver, díganme. Podría ser como el porcentaje también, no sé. Ok. Aquí hay otro porcentaje. ¿Alguien más? ¿Qué entienden por potencial? Andrea Cárdenas. Pues igual una cantidad que puede estar ahí. Una cantidad. Ok. ¿Quién tiene otra definición de potencial? Algo diferente. A ver, ¿quién quiere levantar la mano? Valeria Palomo. Pues potencial también significa como la capacidad de hacer algo, ¿no? Está interesante. Debe ser algo. ¿Quién está de acuerdo con esta definición o con este entendimiento de lo que es el potencial? Hay varios aquí que creen que es eso, potencial. Valeria Vargas, ¿qué opinas con respecto al potencial? Pues yo digo que sí lo define bien la capacidad. Es como una medida. Capacidad, medida de la capacidad. ¿Alguien más? Necesito ver qué es lo que piensan. Manuel Campos. Pues es tanto la medida de la acidez como de la alcalinidad de un líquido. Alcalinidad. Bien. ¿Qué piensas con respecto al potencial? Esa es la posible medida de acidez que tenga la piel o un líquido. Medida de la acidez. Bueno, ya no le voy a continuar porque si no, se va a mover más. Bien. Ok. Arely Zavala, ¿qué opinas? Sí, profe. ¿Qué opinas? ¿Puede repetir? ¿Qué opinas respecto a lo que es el potencial? Am,
pues, un parámetro Es un parámetro. Ok, para ti es un parámetro. Ok, es un parámetro. ¿Y qué es ese parámetro? que indica la concentración de iones. Indica la concentración de iones. Ok, No, perdón. parámetro indica la concentración de iones. Ok, bien. Ok, yo creo que tenemos suficiente. ¿O alguien quiere comentar algo respecto a esto, el potencial? Bien, sí, sí. Solo que, pues sí, o sea, todo tiene sentido si lo juntamos, ¿no? O sea, porque como si tomamos en cuenta la definición de Lewis de ácido, que era eh, pues la capacidad de donar los protones, pues lo que dijo Valeria tiene sentido aunado con todo esto, ¿no? O sea, es la medida de la capacidad de una sustancia para, pues sí, donar, ¿no? Mm, sí, ahorita vamos a ver. Están bien algunos. Entonces, por ejemplo, la primera, pero son muy coloquiales, es a lo que voy. La medida de la acidez o la alcalinidad, ¿ok? Vemos que está bien. El segundo también está bien. De hecho, es el más correcto. El tercero, el potencial, está bien. Aquí, en términos de cantidades. ¿Ok? Porcentaje no. Un porcentaje no. Del ion hidrógeno. Medida de la acidez, etcétera, es también es correcto. El tercero, el potencial, que es la capacidad de hacer algo. No, tampoco. Entonces, cuando alguien, aquí nos confundimos con el término de cuando alguien es potente, pues puede hacer muchas cosas, ¿no? Supongo. Pero aquí no es eso, no es que sea potente, ¿no? Y el último, el potencial, que es un parámetro que indica la concentración de iones, sí, pero en este caso, como es pH, H, el H se refiere al hidrógeno, entonces de iones hidrógeno, ¿no? Sería hidrógeno, iones hidrógeno, o protones. Y bueno, el correcto es este. El pH es lo que define es la concentración de iones hidrógeno. Punto. Es cuántos iones hidrógeno tienes en una solución. Y todo sale de aquí, de esta constante de equilibrio y de esta relación en esta ecuación. Nos dice que la constante de equilibrio es igual a la concentración de protones multiplicados por la concentración de hidroxilos dividido entre la concentración molar del agua. Entonces, dejamos esto atrás. Entonces ya quedamos que la concentración de iones hidrógeno, o hidrógeno, o protones, es el pH. Bien. Pero ahorita vamos a ver en términos matemáticos qué es el pH. Porque no es nada más así. El término P tiene un significado, significa algo matemáticamente. Y el término H, la letra H se refiere al ion. Entonces, así como tenemos pH, podemos tener ¿qué? Si me refiero a iones, como tenemos acá abajo, iones, pues yo puedo tener también o sea, si en lugar del ion hidrógeno, si tengo, por ejemplo, sodio, ¿es un ion o no es un ion? Es solución acuosa.
¿Sí o no? El sodio, que es un ion. Entonces puedo tener esto, ¿no? ¿Y a qué se referiría aquí? ¿O qué se refiere aquí? A la La- concentración de iones de sodio. Correcto. Y si tengo este término, que pues se podrían confundir con otro pK, pero se referiría a iones ¿de qué? De De potasio. potasio. De potasio, correcto. Y este sería ¿de qué? Iones de cloro. Correcto. Este, De hidroxilos. correcto. Este, De calcio, ¿no? correcto. Y este, De Magnesio. magnesio. y así me puedo ir hasta terminar con todos los iones que se pueden formar ahí con los elementos de la tabla periódica. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que significa, esencialmente. Si lo puedo aplicar para el hidrógeno, el hidronio, el protón, pues lo puedo aplicar para cualquier otro ion mundano, literalmente. Y bueno, solo me falta definir qué es el término P, ¿no? ¿Qué significa P? Y eso es lo que vamos a ver. Bien, entonces, siguiente pregunta. ¿Cuál es la concentración molar del agua? ¿Cuál es la concentración molar del agua? 18. No. Como con respecto al pH, No, ustedes tienen un litro de agua. Tienen un litro de agua. Pongamos que tienen un litro de agua. 55 puntos de la Sí, 1000 entre 18, sí, 55. Entonces tienen ahí un litrito de agua. Ok, ahí está. Tienes un litro de agua. ¿Cuál es la concentración molar de agua, del agua? Ok. El peso molecular del agua es igual a ¿qué? 18 gramos por mol, ¿no? 18 gramos por mol. Bien. Y la molaridad aquí es igual. ¿El número de qué? De moles. ¿Qué tienes en qué?
Ok, entonces, ¿cuál es la molaridad del agua? Ya le dijeron, ¿no? 55.5. O sea, Ok, sí. ok, entonces sale de esto, ¿no? ¿Cuántos moles tiene el agua? ¿Cuántos moles hay en un litro de agua? Sí, alguien lo dijo, pero estoy seguro que la mayoría no lo Mil sabe. ochocientos. ¿Cuánto? 1800. 1800 no. Ok. 18,000. 18,000. Número de moles que es igual. Número de moles es igual a la cantidad que tienes de una sustancia en gramos dividido entre, ¿ok? Peso molecular. ¿Cuántos gramos hay de agua? Hay 1000. Son 1000 gramos, ¿no? Correcto. Ok, son 1000 gramos. Entonces tienes 1000 gramos de agua. ¿Cuál es el peso molecular? Está arriba. 18. ¿Cuánto te da? 55.5. Ok. Entonces esto es igual a 55.55 ¿qué? Moles. Mol. Bien. Entonces vamos, ya estamos viendo de dónde sale ese 55.55, ese número que obtuvimos o que alguien mencionó por ahí. Entonces la idea aquí es que todos veamos de dónde sale ese número. Es el objetivo. Bien, entonces, son moles. Entonces, esto lo pasamos acá. Es igual a 55.55 moles. Tienes un litro. Pues ya está. Es igual a una molaridad de 55 moles. 55.55 moles por litro. Esa es la molaridad del agua. Entonces, esto va acá arriba. ¿Y a qué voy? Pues de que ya tenemos este número. ¿De acuerdo? En la ecuación. Entonces tenemos constante de equilibrio, que es igual a 1.8 por 10 a la menos 16 molar. Y tenemos la concentración de agua, que es de 55.55 moles por litro. Ok.
Entonces, la ecuación yo puedo pasar la molécula de agua. El lado derecho queda protones por concentración de hidroxilos. Y eso sería igual a ¿qué? Uno punto 16 por 1.8 por 10 en la menos 16 molar por la concentración de protón, por la molaridad del agua, que sería ¿qué? 55.55 molar. Ok. La constante de equilibrio multiplicado por la concentración del agua también se conoce como KW. KW. Entonces, KW se refiere al producto iónico del agua. Entonces, KW, por lo tanto, es igual a el producto de la concentración de protones y hidroxilos. Y esto a su vez es igual a este valor. Ahora sí, si multiplican 1.8 por 10 a la menos 16 por 55.55 molar, ¿cuánto les da? 9.9 por 10 a la menos 15. Ok, entonces tenemos que... Gracias, Efraín. Es 9.9. Hay otro 9 por ahí. Hay otro todavía. Ok, bien. Por 10 a la menos 15. 15. Molar al qué? Al cuadrado. Ok, 10 a la menos 15, 9.99. Entonces, esto yo lo puedo bien. ¿Recuerdan? No sé si tuvimos con ustedes la clase de medición. ¿Sí recuerdan que tuvimos una clase sobre medición? ¿No? Sí, ¿verdad? Los órdenes de magnitud y todo eso. Ujú, ujú. Entonces, bueno, aquí se aplica eso. Entonces, en realidad es 1 por 10 a la que, la menos 14, molar al cuadrado.
Porque aquí en esta multiplicación nos hacen falta, ¿qué? Números, recuerden. Tenemos más números en el lado derecho. Sobre todo aquí en la concentración del agua, 55.55 molar, hay más dígitos que no tomamos en cuenta. Y por eso nos da este valor de 9.99 por 10 a la menos 15 molar al cuadrado. Pero si consideramos esos dígitos y nos vamos más hacia la derecha, en algún momento va a tender a ser más 1 por 10 a la menos 14 molar al cuadrado. Ok, entonces este término también se le conoce como KW. Que es el producto iónico del agua. Entonces KW tiene ese valor, 1 por 10 a la menos 14 molar. Y KW, o 1 por 10 a la menos 14 molar, también tendría, bueno, eso ya está abajo. Pues voy a quitar esto. Quedaría así. ¿Ok? Entonces el producto iónico del agua, o sea, la concentración de protones por la concentración de hidroxilos es igual a 1 por 10 a la menos 14 molar al cuadrado. Y acá arriba tenemos que, dicen, el pH es la concentración de iones hidrógeno. Bingo. Ahora tratamos de explicarlo en términos matemáticos. Estamos en biofísica, entonces recuerden, todo lo que digamos tiene que tener un sustento, ¿qué? Matemático. O sea, yo tengo que tener la capacidad de explicarlo en términos matemáticos. Porque es el lenguaje de ¿qué? De la física, de la ciencia. Entonces, si yo digo que el pH es eso, pues no debo tener la capacidad de decirles de dónde sale eso, ¿no? En términos matemáticos. Estoy hablando con un matemático. Pues si estoy en el laboratorio, ya, ajustele el pH a 6. Debo entender qué es lo que significa eso, ¿no? Bien, entonces, si hablamos de concentración de protones, Nunca había prestado atención en todo esto que está haciendo. Así, de hecho, me preguntaba por qué hasta 14, ¿no? ¿Por qué de 0 a 14? Y pues aquí se ve. es la parte bonita de las matemáticas. Ujú. Cuando lo que dices lo relacionas en términos matemáticos y entiendes la parte matemática, eh, pues surgen cosas muy interesantes, digamos, muy bonitas. Pero lo más interesante es que todo sale de esto. O sea, de aquí. Y lo más interesante es que todo en el mundo, en este mundo real, surge de algo así, parecido a esto. Todo. O casi todo, ¿no? Y de aquí sacamos todas las ecuaciones que tú quieras. Y eso es lo que yo estoy haciendo ahorita con el concepto de pH. Pero todo sale de aquí. De un proceso. Después viene la termodinámica, lo que tú quieras, que también sale de aquí, ¿no? La termodinámica también sale, tiene su base en esto que está enmarcado en rojo. Claro, los físicos los van a ver como gases. Y pues en los gases no hay transformación de la materia. Recuerdan su clase de química, que estudia la química, la materia y sus transformaciones, ¿no? Y en el caso de los físicos, pues bueno, estudian nada más la materia, entonces es puro gas, ¿no? No, todavía no involucran la transformación, eso lo estudian los físico-químicos. Entonces, la transformación no lo meten aquí, entonces nada más consideran el gas, el puro gas. Pero sale de esto. Aquí vemos la transformación de la materia. Y eso es lo que tenemos. Entonces, si ustedes me dicen que el pH es la concentración de hidrógeno, del ion hidrógeno, aquí, ¿qué parte de la ecuación nos indica la concentración del ion hidrógeno? Pues esta parte, ¿no?
Ahí está la concentración del ion hidronio. Se me dice la concentración del ion hidronio multiplicado, de protones multiplicado por la concentración de hidroxilos, es igual a 1 por 10 a la menos 14 molar al cuadrado. Ahora, ojo, los corchetes en química significa concentración molar. Siempre que vean corchetes de este tipo en una ecuación, estamos trabajando en química, nos indica concentración, ¿qué? Molar. Entonces aquí yo matemáticamente entiendo que los corchetes significa concentración molar. Aquí es M y aquí es M. Y por eso es M a qué? M al cuadrado. M al cuadrado. Porque aquí es M y M. Entonces concentración molar de protones, concentración molar de hidroxilos multiplicados, bueno, entre ellos nos da 1 por 10 a la menos 14. Entonces, bueno, yo puedo ya despejar esto y así. Ya tengo que la concentración de protones es igual a 1 por 10 a la menos 14 molar al cuadrado dividido entre la concentración de hidroxilos. Ok, le voy a dar un punto a quien me diga cuál es la concentración molar de hidroxilos, de protones. Y que lo calcule utilizando esta fórmula. No, no era lo que había notado, o sea, de que era 1.8 por 10 a la menos 16, porque se dividía. No, esa es la constante de equilibrio. Ok. Esa es la constante de equilibrio. La constante de equilibrio, pues bueno, aquí está, ¿no? ¿Dónde está? 55.5. No. Entonces, si tú multiplicas la constante de equilibrio, que es 1 por 10 a la menos 1.8 por 10 a la menos 16 por 55.55, que es la concentración molar del agua, te da la multiplicación de la concentración de protones por la concentración de hidroxilos, ¿no? Entonces, ninguno de estos dos es, o sea, es la multiplicación de ambos, te da la multiplicación de estos dos. No significa que uno corresponda a uno de ellos y el otro al otro. No, en lo absoluto. Pues tendrías que hacer lo mismo con el OH, ¿no? O sea, 1000 entre 17 por la constante de equilibrio, 1.8, y lo que salga, o sea, 1 por 10 a la menos 14 lo divides entre lo que salga, ¿no? Y debería de dar el hidrógeno. ¿O no? ¿O estoy mal? O sea, para el hidroxilo, pues sería exactamente lo mismo. O sea, estás en lo correcto. O sea, si yo quiero hacer lo mismo para hidroxilo, quedaría así. ¿De acuerdo? Ujú. Que igual, no sé si... Entonces ya, sería uno el hidrógeno, o sea, la mol... Eso que tenemos allí, no sé. sí, bueno, es difícil. Ok, vamos a hacerlo ya más fácil. Digo, o sea, si no lo pienso con la fórmula y lo pienso así como con sentido común, bueno, yo lo que pensaría es que debería de ser 1 por 10 a la menos 7, porque Correcto. a cada protón le debe de corresponder su pues,
OH, ¿no? Porque una molécula de agua pues se divide en eso. Ujú. Pero matemáticamente, ¿cómo llega ese 1 por 10 a la menos 7? 1 por 10 a la menos 7. No, la verdad, ahorita no se me ocurre, porque lo único que estaba pensando es sacar igual la molaridad. De uno y obtener la del otro. Y así, Ajá. ¿no? Pero no se puede. Aquí. Necesitas primero obtener ese número, que no puedes obtenerlo de esta manera. Ajá. Bien, pero la clave es esta, ¿no? Pues tú tienes que la misma concentración de protones, la misma concentración de hidroxilos. Entonces, aquí simplemente estamos identificando pues, a las especies, les pones nombre, ¿no? Protones, hidroxilos, Juanito, Pedro, María, Juana, lo que quieras, ¿no? Pero son partículas. Entonces, esto sería al cuadrado. Entonces, matemáticamente sería así, considerando que ya lo borré. A ver. Ok. Ya está. Ok, yo digo que la concentración de protones es igual a la concentración de hidroxilos. Por lo tanto, bueno, por aquí ¿cómo se ponen los 3 puntitos estos? Bueno, hay un símbolo matemático que es de 3 puntitos, ¿no? No es así, pero uno de los puntitos va arriba. Por lo tanto, o entonces. Ajá, por lo tanto, bueno, aquí. Uno de esos puntitos va acá arriba, ¿no? Triángulo. Por lo tanto, es matemáticas, ¿eh? Matemáticas. Por lo tanto, la concentración de protones al cuadrado es igual a 1 por 10 a la menos 14 molar al cuadrado. Y entonces ya pueden ahora sí encontrar la concentración molar de protones. ¿Y cómo lo hacemos? Pues bien fácil, ¿no? Con una que raíz ¿qué? Si aplicamos lo mismo, sería más bonito el de lado. Pero... Bueno, ahí está. ¿Qué pasa? Entonces se va el cuadrado. Se va al cuadrado acá. Y la raíz cuadrada de 1 por 10 a la menos 14, ¿cuánto es? 1 por 10 a la menos 7. Ajá. Y entonces ya está. Entonces fue el 7. Y esto es molar. Y ya está. Bingo. Esa es la concentración de protones, 1 por 10 a la menos 7, obtenido matemáticamente, paso a paso. Que sean felices, nos vemos la próxima clase. Gracias. Nos vemos, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego, profe.